Hermano, que se le bendiga. Hermano, que se le bendiga más. Vamos a buscar en la palabra en Génesis 1, capítulo 1. La palabra es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a guardarla y a vivirla y a hacerse de ella. Y a guardar nuestro corazón. Y ayúdame a aplicar tu palabra. En nombre de su amén. Aquí podemos ver que Dios creó el cielo y la tierra y creó todo el mundo, y aquí podemos ver que eso fue un milagro, porque ningún humano puede crear un cielo como la que nosotros tenemos o como una tierra que nosotros tenemos. Y eso fue un milagro, eso fue el primer milagro en la Biblia, que estaba en la Biblia. Y un milagro es un hecho extraordinario y inexplicable por las leyes naturales que se atribuye a la intervención de algo divino sobrenatural. Esa es la definición de un milagro, porque un milagro no es algo que los humanos no pueden hacer, solo Dios puede hacer los milagros. Pero Dios te puede usar a ti como instrumento para hacer un milagro. Y en Lucas 1:37 dice: porque nada es imposible para Dios. Ahí podemos ver que nada es imposible para Dios, porque Él puede hacer todos los milagros. En la Biblia hubo muchos milagros, pero lo importante es que los milagros todavía existen hoy, porque Dios nunca dejó de ser el Dios de los milagros. Y Él todavía es el Dios de los milagros. Y antes de que existiera todo lo que conocemos como los ríos y la tierra y todo lo que vemos a nuestro alrededor, no había nada, pero Dios dio sea la luz. Y hubo luz, porque si Dios dice algo, eso se va a hacer. Y si Dios pudo crear los cielos y la tierra, también puede crear algo nuevo en tu vida. Es pues un milagro en tu vida, si tú lo pides de corazón. Cuando tú ves vacío, Dios puede ver una oportunidad para comenzar algo nuevo. Porque cuando Dios hace un milagro, es porque tú lo pediste de corazón y tú tuviste fe. Porque como yo predicaba en el mes pasado, que tenemos que tener una fe inquebrantable para recibir ese milagro. Y una vez los israelitas estaban frente de del mar rojo, y no tenían lugar para escapar porque el faraón quería atraparlo, porque se cambió de mente. Pero parecía que no había salida, pero Dios tenía un plan para ello. Y Dios abrió el mar y su pueblo comenzó a caminar en la tierra seca, porque eso fue un milagro.
aquí podemos ver que eso fue un milagro. Alguna gente podrán pensar que eso no fue verdad lo que pasó, pero toda la Biblia fue verdad, todo lo que pasó ahí fue verdad. Y los milagros que parecían que no fueron de verdad, sí fueron. Porque para gente son locura lo que Dios hace, pero lo que Dios hace, Él sabe lo que hace. Y cuando tú no ves el camino, Dios puede abrir otro. Y tú puedes, quizás tu situación te dice que no hay salida, pero Dios dice camina porque Él abre el camino para ti en el mal. Y también hubo Daniel que estaba en el foso de los leones y fue lanzado por hacer algo que tenemos que hacer, orar. Siempre tenemos que orar a Dios. Aunque haya una ley que dice que te prohíba orar, tú todavía tienes que hacerlo. En Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Daniel está rodeado de peligro, pero Dios estaba con él. Porque Dios hizo un milagro ahí. Imagínate tú que tú estás rodeado de leones, hambriento. Ellos te van a querer comer, pero con Daniel fue diferente. Porque Dios hizo un milagro y cerró la boca a los leones para que no lo comiesen. Y el milagro no siempre significa que Dios te saque inmediatamente del foso. A veces significa que Dios está contigo dentro del foso. Porque a veces tenemos que esperar su tiempo. Porque a veces la gente se desespera y quiere el milagro rápido, pero a veces toma tiempo. Y también hay otro ejemplo que el sol se detuvo en pleno luz del día. En Josué 10:12 dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y ocurrió algo que la lógica humana se vería loco, pero Dios lo hizo. Y dice en Josué 10:13, y el sol se paró y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y en Josué 10:14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de aquel. Eso fue un milagro ahí, porque imagínate que tú estás en un parque, tú estás feliz y después tú ves que el sol no se mueve. Es un milagro porque nadie puede hacer que el sol se mueva, solo Dios. Y la enseñanza es que quizás tú también estás viviendo una batalla y quizás necesita que Dios intervenga en algo que parece imposible. El Dios que intervino en la batalla de Josué sigue siendo Dios hoy, porque Dios sigue siendo el que estaba en la Biblia, todavía es hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Y también hay otro ejemplo, la resurrección de Jesús. Jesús murió en la cruz y fue sepultado, y Él murió por todos nosotros, para que nosotros podamos ir para el cielo. Pero el tercer día Él resucitó. Y Mateo 28:5-6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La muerte no pudo retener a Jesús, porque Jesús fue más fuerte que la muerte. Y Dios puede hacer un milagro en tu vida si tú puedes estar con Él cada día y orar más a Él y pedirle de corazón que Él pueda hacer lo imposible posible. Y en 1 Crónicas 15:57 dice, más gracias sean
dadas a Dios que nos da la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús venció la muerte, no existe una situación demasiado difícil para Él. Porque si Él venció la muerte, tú puedes vencer ese problema en tu vida. Y hubo una vez en la madre de Samuel que se llamaba Ana. Ana estaba sufriendo profundamente y ella estaba muy triste y ella fue a derramar su corazón delante de Dios. Primera de Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana oró a Dios y Dios la escuchó, porque si tú pides corazón que Dios te puede sanar, o si tú estás pidiendo un milagro de corazón, Él te lo va a dar, porque Dios no rechaza al contrito y humillado. Y 1 Samuel 1:27 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y hay milagros que nadie ve, como hay un milagro y casi nadie lo ve, pero Dios sí, porque Dios hace milagros y Él es el que lo ve. Y no siempre hay fuego del cielo, no siempre hay un mar que se abre, a veces hay simplemente una persona llorando delante de Dios. Y Dios escucha, porque Dios que hace milagros te escucha también a ti. Dios también hace milagros en las lágrimas que nadie ve. Y si tú estás orando por algo, sigue orando, porque Dios te lo va a dar en el tiempo perfecto. La fe es importante para el milagro. Nosotros tenemos que tener mucha fe para tener ese milagro. Porque si nosotros no tenemos fe, nosotros no vamos a recibir milagro. Porque Mateo 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y Jesús estaba en su propia tierra, pero muchas personas no creían en Él. Y Él estaba en un lugar, pero Él no pudo hacer mucho milagro porque la gente tenía falta de fe. Pero dice, no hizo ahí muchos milagros. Él hizo milagros, pero no hizo muchos, porque ahí había incredulidad. Nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer que Dios puede hacer milagro en tu vida. Y no podemos decir, quiero un milagro, pero no creo que Dios pueda hacerlo. Tenemos que confiar en Dios, aun cuando no vemos la respuesta. Porque si tú dices que tú quieres un milagro, pero no crees, eso no hace sentido, porque tú tienes que creer que tú puedas recibir ese milagro, no al revés. Tenemos que confiar en Dios, aunque el milagro parezca difícil de conseguir, tenemos que seguir teniendo esa fe. Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si puedes creer tú, al que cree todo es posible, porque si tú tienes que creer a Dios y todo va a ser posible, porque Dios va a hacer lo posible, porque tú tienes fe y Dios ve esa fe, y esa fe la ve y tú vas a recibir lo que tú quieres, porque Él va a hacer lo posible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que tener fe. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Porque la fe es que mueve montaña. Y tú tienes que alimentar tu fe y no tu incredulidad. Y
hubo una historia en la Biblia que Jesús tenía un amigo llamado Lázaro y Lázaro murió y Jesús fue a verlo y María y Marta eran sus dos hermanas de Lázaro y ellos están diciendo que si tú estuvieras aquí Lázaro no hubiera muerto, pero tenemos que tener fe que tú vas a recibir tu milagro, porque Marta y María dijeron eso, pero Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él vivirá. Y Jesús dijo, quita la piedra. Nosotros tenemos que quitar esa piedra, esa incredulidad, porque la incredulidad es como una piedra en medio de un camino, y si tú estás caminando y hay una piedra enorme bloqueando tu camino, tú tienes que quitar esa piedra para seguir el camino. Tenemos que quitar esa piedra, tenemos que quitar esa incredulidad. Deja de decir que no creo que Dios pueda, esto es imposible, que yo no puedo hacerlo con Dios. Y comienza a decir que yo creo que Dios puede hacer mi milagro realidad. Quizás todavía no lo ves, quizás todavía estás esperando, pero sigue creyendo. Quita tu piedra y mueve hacia Dios y sigue caminando hacia Dios. Y a veces la gente se queja mucho, pero ellos tienen que orar y ellos no pueden, la gente no puede recibir su milagro si no oran, de verdad, porque si ellos se quejan más que la oración, ellos no pueden recibir su milagro, porque como dije, ellos tienen que creer y ellos no pueden estar incrédulos, porque Tomás era un incrédulo y él no creía. Entonces cuando vio a Jesús después empezó a creer. Tú tienes que creer ahora, no después de lo que tú ves, porque después Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin verme. Por eso nosotros necesitamos creer que Jesús puede hacer lo posible, no después, porque después no habrá un después. Necesitamos creer ahora, no después. En vez de decir que no puedo más, di que tú puedes con Dios, porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tenemos que hacer todo en Cristo y tener esa fe que Él lo pueda hacer posible. Y para Dios nada es posible. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ora por tu milagro y clama por tu milagro. Cree por tu milagro y mientras esperas mantén tu fe en Dios y cambia la queja por oración y quita tu piedra y mantente firme en Dios, que Él puede hacer lo posible, imposible posible, porque Él es el Dios de los milagros. Hay gente que no cree en los milagros. Algunos dicen que eso no existe, que eso no es real y que eso no pasó en la Biblia, que eso pasó allá. Pero todavía Dios existe y existen los milagros. Los milagros son reales y Él puede hacer lo posible. Por eso cuando la gente dice eso, tú le dices que así pasó en la Biblia. La Biblia lo dice y Dios es real, porque hay gente ahora mismo que están esperando su milagro y lo recibieron y ellos son testigos del milagro y hasta ellos tienen evidencia.
Y los milagros sí son reales. Ellos todavía existen hoy. Y si tú no crees en los milagros, hoy es el día que empiezas a creer que Dios puede hacer tu milagro hecho en realidad. Porque Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para Dios, porque Él es el que hizo todo. Y si Él hizo todo, nada va a ser imposible para Él, porque Él hizo toda la tierra en 6 días y descansó al séptimo. Y Él hizo todo, y si Él hizo todo, nada va a ser difícil para Él. Porque la gente dice que Dios se tarda mucho en hacer esto, pero tú tienes que esperar el tiempo de Dios para recibir tu milagro. Y en la Biblia hubo muchos milagros, como cuando Dios creó el mundo, y cuando Él abrió el mar rojo, y cuando Dios protegió a Daniel, o cuando Dios detuvo el sol en medio de una batalla, o cuando Dios escuchó a Ana. Esa simpleza, cuando Dios te escucha, eso se parece simple, pero es algo que sí es real. Dios te escucha siempre. Él te escucha ese milagro que tú le estás pidiendo. Dios siempre te escucha y los milagros son reales. Ellos no son simplemente una cosa chiquita. Ellos son una cosa grande, porque en el mundo hay muchas cosas ahora mismo que se ven difícil para el hombre, pero para Dios todo es posible, porque Dios hace todo posible y es realidad, porque Dios es real y Él hace que un mudo hablara, Él hizo que un ciego viera, Él hizo que un paralítico caminara. Y si Él hizo todo eso, también puede hacer un milagro en ti. Él puede hacer un milagro en mí y un milagro en todo el mundo, en el entero mundo, porque Dios ama a todo el mundo. Pero sin embargo, la gente a veces no le importa y siguen caminando, y a ellos no le importa que Dios hizo un milagro, porque simplemente que tú te vivas es un milagro, que simplemente que tú estés caminando es un milagro, porque hay gente que no puede caminar, hay gente que no puede ver, que no puede escuchar y que no puede hablar. Sin embargo, tú puedes hacer todo eso y no estás escuchando a Dios y lo que Él te dice. Tú tienes que escucharlo y tienes que aceptar que simplemente tú estando vivo es un milagro, porque eso siempre va a estar ahí, porque todos los hombres y mujeres en la Biblia vieron cosas que a veces se veían difícil para Dios, pero sí fue posible para Dios, porque Dios lo hizo posible. Y a veces la gente cree que solo ellos estando vivos no es nada, que ellos que están pasando una prueba, que eso sí es algo grande, pero hay gente que se sienten mal, pero Dios está escuchándolo como escucha a Ana. Él siempre está ahí contigo y Él no te va a faltar, porque cuando parece difícil para Dios, es posible, porque nada es imposible para Dios. Y si tú estás vivo hoy, es un milagro, porque simplemente Dios creando el mundo, eso es algo grande, porque si Él no creara el mundo, nosotros no estuviéramos vivos. Y si Él no tuviera si Él no estuviera ahí contigo, tú no estuvieras vivo tampoco, porque Dios es verdad y es vida. Y
si tú no andas con Él, tú estás en camino de perdición y de muerte. Y tú tienes que caminar con Él y estar con Él. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que hizo todos esos milagros en la Biblia todavía está aquí porque Él siempre hace milagros. Todos los días Él hace milagros. Cuando el sol baja y cuando sube es un milagro porque Dios lo hizo realidad. El sol estando ahí es un milagro porque sin el sol no tuviéramos calentándonos. Y si tuviéramos no vivo, no tuviéramos salvación, porque si Jesús no murió por nosotros, no tuviéramos en vida de eterna, porque si Jesús no murió por nosotros, no hay nadie tan perfecto como era Jesús. Jesús no pecó ni hizo nada malo. Sin embargo, la gente lo crucificaron y Él no hizo nada malo. Y Jesús murió por nosotros para que tú tuvieras vida eterna con Él. Que tú pudieras tener el boleto para el cielo. Y Dios hace milagros todavía. Y Él es el Dios de los milagros porque Él sanó a mucha gente en la Biblia. Y hubo una vez que Él hizo mucho milagro, como cuando dio panes y peces a mucha gente, cuando solo había 5 peces y 2 peces y 5 panes. Y Él lo multiplicó, eso fue un milagro. También cuando sanó al ciego de nacimiento, eso fue un milagro también. Porque en ese tiempo no había cura para los ciegos, porque ellos solo eran varibundos que caminaban para ver si alguien lo ayudaba, pero casi nadie lo hacía. Porque Dios está ahí contigo en tu situación. Y quizás tú estás hoy frente a tu propio mar, quizás estás en tu propio foso de leones. Quizás estás en medio de una batalla o quizás tú estás llorando como Ana. Pero no limites a Dios por lo que tus ojos pueden ver. No permitas que la incredulidad de otros destruya tu fe. Porque los milagros son reales. Y Dios puede hacer un milagro en tu vida ahora mismo. Y Dios nunca dejó de ser el Dios de los milagros. Y quita tu piedra y cambia la queja por oración. Y cambia la duda por fe y sigue creyendo en tu milagro. Que Dios lo va a hacer pronto en su tiempo. Y Dios está contigo siempre. Y Él es el Dios de los milagros. Y los milagros son reales. Y amén. Dios los bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden dar gloria? Gracias, gracias, gracias. Alabe a Dios y glorifíquelo en esta hora que Él está aquí. ¿Cuánto le dan gloria a su nombre? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios bendiga a Ruth de manera especial, amado. Dios bendiga a Ruth de manera especial. Ella es valiente y se esfuerza. Y es una manera de predicar con ejemplo, amado. Porque qué excusa le voy a poner a Dios después de algo así. De ver una niña atrevida en el espíritu para hacer la voluntad de Dios. Eso debería de animarme a mí, amado. Saber que si Dios la usó a ella, también me usa a mí. Amén. Así que Dios nos enseña de muchas maneras, amado. Nos enseña de una manera visual, nos enseña por medio de sus palabras, medio de sueños, tenemos experiencias con Dios, nos habla también el Señor y es una manera
de nosotros se le ha enseñado, y hoy Dios nos ha enseñado a través de una niña que es un milagro, amado. Una niña que yo mientras la oigo predicar, yo no sabía lo que ella iba a predicar hasta que ella dio el papelito de su tema. Yo dije gloria al Señor, porque ella es un milagro. Amén. Cuando ella estaba en el vientre de su mamá, allá le encontraron un quiste. Amén, doble. O sea, en esa cita que nosotros normalmente en todos nuestros hijos íbamos y salía todo bien y continuábamos en el hospital hasta que llegaba el momento de ella dar a luz. Con Ruth fue diferente. En esa cita nos mandaron al Children's Hospital de Filadelfia porque ellos no podían atender una situación de esa magnitud y la llevaron con especialistas, gente más preparada para esas situaciones. Y allí en el Children's Hospital no cambió el diagnóstico, siguió siendo el mismo, amado. Pero ¿cuántos creen el Dios de milagros? Dios nos dio una palabra y nos aferramos a ella, y hoy Dios está compartiendo esa palabra con usted. Y le dijo a aquella gente, a aquellas hermanas, a aquellos siervos, mensajeros, que llegaron a aquel lugar con la petición de aquella familia: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y para que el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, sea glorificado por ella. O sea, mi vida glorifica a Dios. Los milagros glorifican a Dios. Porque es imposible que un ser humano pueda hacerlo si no está siendo instrumento de Dios. La única manera que se puede hacer, y es por medio de Dios. Yo no lo puedo hacer si Dios no usa mi vida para hacerlo. Pero diga conmigo, Dios lo puede hacer. Y en medio de ese proceso de años, amado, no le estamos hablando de algo de un día a otro, fueron años, 3 años yendo al Children's Hospital, cita tras cita, especialista tras especialista, neurólogo, porque era el problema de ella, amén, en lo que es el cerebro, y eso es la neurología lo que lo atiende. Gente especialistas en eso, y no nos daban esperanza. Seguían diciendo el mismo diagnóstico: no se puede operar. Si se opera, se muere. Y si no lo operamos, se muere también. Es un momento desesperante, amado. Es un momento fuerte, es un momento difícil, es un momento duro. Pero diga conmigo, gloria a Dios. Dios todavía hace milagro. Dile, Dios todavía hace milagro. Dios es poderoso. Yo no sé por lo que tú estás pasando hoy, pero Dios nos está enseñando a través de ese tema. Los milagros de Dios son reales. Esto no son cuentos de hadas. Esto, amado, no son fábulas. Hay evidencia del poder de Dios. Dios permite que podamos evidenciar su poder. Y hoy nosotros vemos evidente el poder de Dios. No solo a través de la vida de Ruth, no solo a través de la vida de ella. El Espíritu de Dios me inspiró para escribir un libro sobre el testimonio de Ruth, para darle esperanza a padres que están pasando y personas que están pasando diagnósticos de enfermedades terminales, de que todavía hay esperanza en Jesucristo, de que para Dios no hay nada imposible. Como dice allá atrás, nothing impossible with God. No hay nada imposible para Dios. Dile que está a tu lado, no hay nada imposible para Dios. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero le estamos hablando del Dios que hace lo imposible posible. Yo no sé por el proceso diagnóstico, lo que haya dicho la ciencia de ti o el problema que estés atravesando. Te estamos dando una palabra de parte del Dios Todopoderoso, que para Dios todavía no hay nada imposible. El Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él habita. El Dios Todopoderoso todavía sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen en esta hora? No te aferres al problema, no te aferres a la enfermedad. Entiende que hay un Dios en el cielo que es poderoso, que hace milagro, amado. Nos desahuciaron el año número 3. Nos dijeron en la última cita, ya no la podemos atender más nada. O sea, no nos fuimos con esperanza del lugar, uno de los mejores hospitales de esta región, amado, en la región este, ese y el de Boston y el de Hershey que está aquí, amado. Son hospitales que son muy buenos, pero cuando hay cosas imposibles, Dios ahí es que hace lo posible. Oiga eso, amado, un proceso largo, 3 años, y el diagnóstico no cambió.
Nos fuimos con el mismo diagnóstico, pero mientras íbamos en el carro, la misma palabra, nos aferramos a esa palabra y vino a ser un ancla, vino a ser, amado, lo que nos dio la estabilidad en medio del proceso. El salmista lo dijo: recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, ha sido mi consuelo en la aflicción. Mira que está a tu lado, la palabra. Tenga cuidado lo que usted oiga, porque se va a pegar personas que no le van a transmitir fe. Y la fe, oiga bien esto, y la fe es por el oír palabras. O sea, estas personas van a venir con cuentos, van a venir con palabras desanimadoras como los 10 espías. Son gigantes, es difícil, creo que no puede suceder. Pero hay dos Caleb, hay un Caleb y hay un Josué, hay dos hombres, amén, que no se mueven con la multitud. ¿Dónde están esos guerreros, esas guerreras aquí? Que no se mueven con la multitud, sino que se mantienen esperanzados con la palabra que el Todopoderoso le dio. ¿Dónde están los que están esperanzados en la palabra que el Todopoderoso le dio? No se mueven, son inconmovibles, no son de los que retroceden para perdición, son de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Dónde están los que tienen fe en esta hora? Dile que está a tu lado: no retroceda. Es dura la lucha, es dura la situación, pero el Dios de milagros está aquí. El Dios que hace milagros todavía es evidente. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. El diagnóstico no cambió. Nos dijeron que de 3 a 4 años se moría. Y mírala aquí todavía. ¿Cuánto puede darle la gloria al Todopoderoso? Amado, le estamos hablando de un testimonio real. Esto lo vivimos nosotros en carne propia. Fue una experiencia de años. Pero la palabra de Dios me alimentó, me sostuvo, me fortaleció. Y entiendo lo que los grandes hombres de Dios vivieron, y en medio de sus procesos era la palabra, amado, era la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda palabra. Yo escucho a todo el mundo que me quiera hablar, pero ¿sabe lo que yo hago? Yo paso todo comentario por el filtro de la palabra de Dios. Y si una persona me viene a hablar algo contrario a lo que Dios me dijo, yo no lo acepto. Yo me mantengo aferrado a lo que Dios me habló, y eso me sostiene. No me muevo, me mantengo firme. ¿Dónde están los que se mantienen firmes? Creyéndole a Dios. Es momentos duros, difíciles, donde el ser humano no puede intervenir, pero ahí vienen los milagros de Dios, que todavía hay evidencia de ellos. Hay muchos milagros de Dios que si habláramos de ellos, hablándole del presente, no hablando de lo que la Biblia está, porque la Biblia es inmutable. Dios es inmutable, la verdad de Dios es absoluta. La verdad está ahí, Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. O sea, esos milagros que están en la Biblia son suficientes para sostenerme. Pero como Dios sabía que había gente que tenía que ver como Tomás, pues Él permite que todavía en este año sigan sucediendo milagros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Recuerde que Tomás no creyó hasta que vio al Cristo resucitado manifestarse. En medio de ellos estaba todo cerrado y Cristo se manifestó allí. Ellos lo vieron allí, mi amado, y Tomás lo vio y creyó. Mira, Tomás, aquí estoy. Lo confrontó: mete tu dedo, mete tu mano, yo soy. No seas incrédulo, sé creyente. Y así le hace Dios a gente, amado, que se deje engañar del enemigo. Y el enemigo no va a poder, no va a suceder. Y esas palabras alimentan algo que se llama incredulidad y duda. Y dice la Biblia que no piense quien tal haga recibirá cosa alguna el Señor. El único que está haciendo obstáculos para que uno no reciba el milagro es el enemigo. Y por eso viene con esos pensamientos: no va a poder. Ay, te duele la cabeza, mira, te duele el pie, mira, te duele la espalda, mira, te duele aquí. Y si uno continúa alimentando eso, no va a ver el resultado. Pero cuando yo me esfuerzo, digo: me duele el pie, pero voy para la iglesia. Me duele el pie, pero voy a llegar caminando. Como llega mi hermano Samuel y su esposa, que a pesar de su limitación, de su hermana, la hermana, y la hermana con el problema de los pies, ellos se esfuerzan y llegan caminando, amado. Se desesperan y dicen: yo voy para el culto, el pastor no ha llegado, pero yo voy a avanzar, yo voy a llegar. Eso debería estimular mi iglesia. Usted lo oye, pero es una manera de enseñarnos a nosotros que si ellos pueden, nosotros también podemos. ¿Verdad que sí?
Dile que está a tu lado, tú también puedes. Dile, tú puedes. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen esa palabra? Empecemos a atender a la voz de Dios, amado. Escuche la gente, pero disciérnalo y páselo por el filtro de la palabra de Dios. Si no se alinea a lo escritural, a lo bíblico, usted deseche eso. Pablo lo dijo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, que no menospreciemos las profecías. Pero ¿sabe lo que nos dijo? Examínalo todo. Todo lo que tú oyes, lo examina. Pastor, ¿cómo lo examinamos? La niña predicó, pero siento el fluir de Dios, porque esto no puede dejarse en el aire, amado. ¿Cómo yo puedo examinar lo que hacían los bereanos mientras Pablo predicaba? Que ellos hacían, miraban, escudriñaban en la escritura para ver si eran así como Pablo estaba diciendo. Y eso los convenció, porque el hombre estaba hablando algo que ya estaba escrito, y los bereanos, viendo eso, creyeron aún más, se añadieron más. Pero fue porque fueron convencidos por medio de lo que escudriñaban, de lo que él decía, estaba ahí. Así debemos de ser, y eso nos da una garantía que vamos a ser inconmovibles. Es que está a tu lado, inconmovible, no te muevas. Va a soplar el viento, va a venir la noticia, va a venir la situación, pero yo le creo a Dios. ¿Dónde está lo que le creen a Dios? Hoy Dios nos ha dado una palabra, mi amado, para renovar nuestra fe. Hoy Dios nos ha enseñado de qué manera nosotros podemos empezar a ver milagros suceder. El tiempo de los milagros no ha pasado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Hay que comenzar a creer. Cristo le dijo a aquel padre, si puedes creer, porque para el que cree, todo le es posible. Dile que está a tu lado, cree que Dios lo va a hacer. En esta noche, amado, Dios ha traído una palabra a través de nuestra hija. Todo aquel que siente la necesidad, está atravesando una enfermedad, está atravesando una crisis, está atravesando un momento difícil, creo que esto es una noche de Dios hacer milagros. Creo, el terreno ha sido preparado. La palabra algo que hace es preparar. La palabra algo que hace es que aumenta mi fe. Aquella mujer se encontraba, amén, en su casa posiblemente. Había gastado todo su dinero, todo lo que tenía. Pero 12 años estuvo en esa condición. Pero la palabra llegó. Mire qué bueno es hablar la palabra. Mire qué bueno es. Por eso usted hable la palabra. La palabra llegó, que Jesús estaba sanando. Jesús está libertando. El reino de los cielos se ha acercado. Hay uno llamando Jesús que está libertando a los endemoniados. Hay uno llamado Jesús que está transformando. Los paralíticos están caminando. Algo está sucediendo muy poderoso. Los muertos están resucitando. Y la mujer dijo, espérate, yo llevo 12 años así. Voy para donde Jesús. Usted ve lo que hace la palabra. Hace que uno actúe a favor de lo que uno quiere. Porque no le está creyendo al comentario, no le está creyendo, amén, a lo que están hablando contrario, sino que están creyendo la palabra, como dijo ese hombre, solo escritura, llamado Martín Lutero. En un momento decidido le decían, amén, que se retractara, y él dijo, no, si no me convencen por las sagradas escrituras, no me retractaré. Aunque él sabía que la muerte estaba garantizada, él no tuvo miedo a morir. Él dijo, si alguien quiere que yo me retracte, tiene que convencerme por la Sagrada Escritura. Y de ahí salimos nosotros, protestantes, amados, de un hombre lleno de valor, lleno de espíritu, lleno de Dios, que se determinó, amén, a confrontar a aquella gente que enseñaban según ellos y no según la Escritura. Hoy usted tiene una Biblia, hoy yo tengo una Biblia gracias a estos reformadores que dieron su vida, amado. Algunos de ellos, Martín Lutero, tuvo una cobertura, no lo mataron, pero los demás, la mayoría de ellos murieron. Esa Biblia que usted tiene en sus manos pagó un precio de sangre, más alto de todo, Jesucristo en la cruz. Pero para nosotros poseerla, esa Biblia que está ahí, ellos tuvieron que dar su vida porque se fueron contra la corriente de Roma. Roma no quería que tuvieran la Biblia, porque escudriñando la Escritura, amado, es que uno conoce más a Dios. Así que vamos a darle valor,
Amén, vamos a estudiar la Biblia, vamos a buscar a Dios, estamos en tiempos finales, Cristo viene, mi amado, y si nosotros solo nos movemos por sentir, la Biblia habla que el sentir de la carne es muerte. No, a mí me sostiene la palabra. ¿Cuánto lo sostiene la palabra? Y esa palabra me da gozo, esa palabra me da fe, esa palabra me da fuerza, esa palabra me ayuda, esa palabra me reviste de poder, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Si alguien esta noche desea la oración, no se vaya sin la oración. Permita que nuestra hija Ruliani ore por usted. Hoy es un tiempo que creo que Dios hace milagros. Hoy es un tiempo que creo que Dios hace lo imposible posible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde está el primer valiente? ¿Dónde está la primera valiente? Póngase de pie, iglesia, para que se estire un poquito. Alabado sea el Todopoderoso. Dios bendiga a Delvin de Jesús, el hermano, nuestra hermana Sandra. Dios bendiga, amén, a la hermana, nuestra hermana Sandra, allá en la Florida, Edna de Jesús, que también está acá saludando a la iglesia. El hermano, amén, de tu hermana Sandra está allá en Ohio gozándose con la palabra de Dios. Está llegando a la distancia, a la Florida, a Ohio, a Puerto Rico. Están escuchando el mensaje, están escuchando la palabra. Para Dios no hay nada imposible. Pastora, ayúdenos por acá, también a Ruth. Gloria al Todopoderoso. Mi alma adora al Cristo vivo, mi alma adora a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Wow, Padre, te adoro. Mi alma te adora, Dios Todopoderoso. Te doy la gloria, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias, Padre, te doy gracias por lo que tú eres capaz de hacer. Esto no depende de hombre, esto depende de ti. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Todo aquel que lo cree empieza a recibir de parte de Dios. Todo aquel que lo cree empieza a recibir de parte de Dios. Porque para Dios no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos se atreven a creerle a Dios? Ay, 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 hoy Dios nos ha dado una palabra para renovar nuestra fe. Hoy Dios nos ha dado, amado, fuerza a través de la palabra para entender que el tiempo de los milagros no ha pasado. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero en esta noche tú tienes que dejarlo en este altar. Tú no puedes permitir que el enemigo haga lo que le dé la gana. Dios te ha dado poder, Dios te ha dado potestad, Dios te ha dado autoridad para que te posiciones. Vas y posiciónate. Dile que está a tu lado, posiciónate. Vamos, usa la espada. Vamos, usa lo que Dios te dio. Vas y mi alma adora tu nombre, Jesús. Ay, te adoro, Padre, te adoro. Tú eres real, Dios. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, no hay otro como tú, mi Dios. Digno de ser alabado, digno de ser honrado, digno de ser bendecido, digno de ser exaltado. Oh, mi alma te adora, Jesús. Tú eres grande, mi Señor. Suelte, suelte, suelte eso que le aflige. Suelte lo que le agobia. Suelte, suelte, suelte eso. Suéltelo, suéltelo hoy. Suéltelo hoy, suéltelo hoy. El Dios de milagro está aquí. El Dios que hace milagro está aquí. Jesucristo lo dijo. Basé y mi alma adora tu nombre. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y de todos los siglos. Y adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Oh, te doy la gloria. Te doy gracias, Señor. Gracias por los milagros que realiza. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar.
El simple hecho de yo abrir mis ojos y ver esta iglesia llena es un milagro de Dios. Porque esto no se puede por voluntad humana, sino por medio del Espíritu Santo que trae la vida, que las convence, que le hace entender en aquel lugar. Allí te están hablando palabras de vida eterna. Allí hay una antorcha ardiente. Allí hay gente que ama a Dios. Allí hay gente que ama. Allí hay gente que quiere que llegues al cielo. No te entretiene, te dan palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sacaya, leva, soja. Ay, Padre, te adora mi alma, Jesús. Oh, tú eres real, Jesús, tú eres real, tú eres real, tú eres real. Tú eres real, tú eres real, tú eres real, Dios. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, tú has hablado, Señor, en esta preciosa noche, que todos los milagros tuyos son reales. Yo he creído la obra maravillosa que tú estás haciendo en mi hermana, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que toda obra perversa de las tinieblas en contra de su vida sea hecha desmenuzada, sea rota en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, toda opresión se va ahora, toda opresión se va ahora, se va ahora, se va ahora, se va la opresión, se va la opresión. Saya ley, abasei ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Sacaya leva soja. Esta hermanita que está allá, tráela para acá, pastor. Esa hermanita nosotros nos la encontramos hoy y la arrestamos en el espíritu y la traímos para acá. Eso se llama un arresto en el espíritu, amado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y yo sé que ya no vino por casualidad hoy, ni que Dios no las haya puesto en el camino por casualidad. Ella se dirigía hacia otra dirección, pero sintió ella en decir, no puedo. Tengo que ir a la iglesia. Ella tenía un compromiso, pero ella en medio del compromiso evaluó y dijo, ¿qué es más importante? Tengo que ir a la iglesia. Y llegó aquí a la iglesia. Y yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Cuánto lo cree? Todo aquel que lo cree, extienda su mano para acá. Extienda su manita en esta hora maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a tu sierva, Padre, que tú has puesto en ella el deseo, Padre, de llegar a tu casa en esta hora, Padre amado. Yo te pido que tú obres de una manera especial. Yo te pido, Señor amado, así como le dijiste a aquella mujer, que conforme a su fe sea hecho, Padre amado, en esta hora. Dios mío, Señor, que tú hagas la obra. Que tú hagas la obra en esta hora maravillosa, Jehová. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llévate toda dolencia, llévate toda enfermedad, toda aflicción ahora, por el poder de la palabra. ¡Sí! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos se atreven a darle gloria a Dios? Ayúdame, Ru, acá con el piano, Ru. Oh, mi alma te adora, Jesús. Mi alma adora tu nombre, mi alma adora tu nombre, Jehová. Oh, te adora mi alma, Cristo. Te adora mi alma, Jesús. Todo aquel que necesita oración, amado, no se vaya sin la oración. Venga por acá, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Aproveche esta bendición. Dios bendiga a Carlos, mi amado. Dios te bendiga a Carlos de manera especial. Este guerrero lo conocimos nosotros en Harrisburg, amado. Mire lo que hace el Espíritu de Dios. En una iglesia que fuimos a predicar. Él se mudó para acá y rápido se puso en contacto conmigo. Me dijo, pastor, ahora estoy en Líbano viviendo. Voy a llegar al culto. Y mírenlo aquí hoy con nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos van a orar por él? Hay una obra maravillosa que Dios ha empezado en este hombre. Y el enemigo está haciendo fuerza. Acá lo ayuda por aquí, pero hay uno más fuerte. Diga conmigo, hay uno más fuerte. Se llama Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a Carlos, Dios. Abasei. Ayúdalo, Dios. Fortalécelo, Dios.
Cumple tu propósito en su vida, Dios. De una manera especial, Dios Todopoderoso. Ayúdalo, Señor. Obra en su casa, Dios amado. Obra en él, Dios mío. Y fortalece sus manos en esta hora, Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada, no hay nada, no hay nada imposible, Dios. No hay nada imposible para ti. Por eso clamo, por eso ruego, por eso suplico, Dios mío, para que tú perfecciones lo que has empezado en la vida de él, Dios amado. Para tu gloria, Dios. Para tu honra, Dios mío. Tú has permitido esta transición. Has permitido este cambio, Dios amado. Yo sé que tú le ayudarás en esta transición. En medio de este proceso. En medio, Señor amado, de lo que él atraviesa. Tú le ayudarás. Tú fortalecerás sus manos cada día. Tú lo llenarás de tu espíritu, de tu palabra, de tu unción, de tu poder. Y así como dijo el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalece sus manos ahora, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Dale fuerza nueva. ¡Ey! Va a ser fuerza nueva, Jehová. ¡Ey! Vasaya, le vasoja. ¡Oh, Padre! Gracias, Señor. No hay nada imposible para ti, Jehová. Ay, papá, te adoro. Oh, ¿cuánto se atreve a darle la gloria a Dios? Oh, mi alma te adora, Jehová. Qué lindo tú eres, Jesús. Oh, mi alma adora a Dios. Alguien más necesita la oración, amado. Venga por aquí, no se vaya, no se vaya. No se vaya sin la oración en esta hora. Dios nos ha dado una palabra especial, amado. Los milagros de Dios son reales. Ayer, hoy y por los siglos Dios sigue haciendo milagros. Wow, si esa palabra a mí no me moviliza a actuar. Y a través de una evidencia tan clara de una niña aquí que nos predicó que es una evidencia del poder de Dios, amado. Es como me dijo el varón, amado, ¿qué más tú quieres? Que venga un ángel, me dijo así el varón. Ya todo está ahí delante de tus ojos. Dios te lo está mostrando. Y si Dios quiere también, y te hace falta eso, que un ángel se manifieste, Dios lo hace también por su misericordia. Porque eso le pasó a Elías. Le cocinó y le dio de comer. Y le dio una palabra. Come y bebe, que largo camino te resta. Ayúdame por acá, pastora. Oh, te adora mi alma, Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mire lo que hace el Espíritu de Dios sin nadie tocarla, amado. Diga conmigo en la palabra, en la presencia de Dios. Porque esta mujer ama a Dios, amado. Ella lo ama. Ella ama a Dios. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire qué promesa tremenda. Son muchas las aflicciones, pero de todas ellas me librará Jehová. Póngale la mano, pastora. Y me escribiste el nombre. Yo soy tu niña. Niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Gracias a Dios. ¿Cuántos pueden darle una alabanza a Dios? ¿Cuántos pueden darle una alabanza a Dios? Niña de tus ojos. Hoy Dios te hizo recordar, mujer, que así como Él libró a ese pueblo que se encontraba sin salidas, abrió un camino donde no había. El viento sopló y lo imposible sucedió. Aquel mar se abrió en dos, porque Dios todavía continúa realizando milagros. Así como protegió a Daniel en aquel foso de leones, así como protegió a aquellos 3 hebreos en aquel horno de fuego, así como le volvió la vista a aquel ciego de nacimiento, así como sanó a la mujer del flujo de sangre por 12 años, Dios te ha recordado, mujer,
que para Él no hay nada imposible. Dios te trajo en esta noche para renovar tu fe. Dios te trajo en esta noche para llenarte de su poder. ¡Sai! Ahí está. Ahí está. Espíritu de Dios, satúrala de la cabeza a los pies. Llénala, 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 Jehová. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Ahora, 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 ahora se va la opresión. Se va la opresión. Se va la opresión. Se desata la ligadura por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre, 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 libre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Ay, papá, te adoro! Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fluye, 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 satúrala, llénala, ayúdala en esta hora, en el nombre de Jesús. Esa voz extraña que te dice, Dios te mintió. Tú no te cansas de orar. Ah, basai. Sané, basai. Basai. Porque me amaste a mí. Ay, Dios de gloria. Oh, el Espíritu Santo te dice, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Va a llegar el dardo, va a llegar ese ataque del infierno. Pero posiciónate y usa la espada del Espíritu en la palabra y dile ese pensamiento: sal de mi mente, te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Dios no me ha mentido, Él es inmutable, Él es fiel, es verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló, mis ojos lo van a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay fuego de Dios! Dios mío, está ardiendo la cabeza de esta mujer. Hay aceite fresco que está descendiendo sobre su vida. En esta noche seré ungido con aceite fresco y tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Ahí está Dios multiplicando la fuerza. Ay, saya, leva, soja. Gracias, Espíritu Santo. Fortalécela, Dios amado, de manera especial. Y sana toda herida, Dios amado. Y ayúdala, que ella continúe firme, Dios amado. Porque tú la has señalado para este tiempo. Y así como ella deseaba un lugar, como hace muchos años ella lo testificó que lo buscaba. Y tú permitiste que lo hallara para que viera que todavía hay un remanente que no se ha contaminado, que guarda la palabra, que se mantiene firme, esperando a Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dale un abrazo fuerte, pastora. ¿Dónde está ese remanente aquí que está esperando a Jesucristo? ¿Dónde están los guerreros y las guerreras? Te adoro, Jesús. Oh, mi alma te adora, Padre. Qué lindo eres, Dios. Hay gente todavía que está sentado allá, que necesita la oración. No se vaya sin la oración. Dios te trajo en este día para recordarte a través de una palabra lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Entienda, amado, que esto no es falacia ni cuento de hadas, ni un mito. Es una palabra que produce en mi vida un resultado. ¿Cuál es, pastor? Una fe que me moviliza para yo creer y recibir el milagro. La mujer escuchó la palabra. Ella se podía haber quedado donde se encontraba y no moverse,
Pero ella entendió que el mundo no le dio lo que ella buscó en esos 12 años. ¿Y qué dijo? Voy a ir donde Jesús. Wow. Eso lo hizo la palabra. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Hay que salir de esa monotonía, amado. Voy al culto, salgo igual, vengo al culto, salgo igual. No, cada culto yo tengo que ir con la expectación. Dios, tú vas a hacer algo sobrenatural. Dios, tú vas a derramar de tu poder. Yo no voy a salir como entré. Yo voy a salir lleno. Eso es fe, eso es creer, amado, que el Dios de milagros es evidente en cada uno de nuestros servicios. Pero requiere del pueblo la fe y tener la actitud de la mujer. La mujer se movilizó en pos de su milagro. Yo se quedó sentada esperándolo. Entendió que el que podía realizarlo estaba allí. Y aquí está Jesús. Donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Cuántos creen que está aquí? ¡Aleluya! ¿Cuántos le dan la gloria? ¿Habrá alguien sentado que todavía necesita una oración? Pase en esta hora. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted en esta noche. No se vaya así, amado, con esa carga. Suelte esa carga, déjele en las manos del Señor. Dios lo quiere hacer, pero hay que creer. Dios bendiga esta familia que viene por ahí. Mi alma te adora, Jehová. Alabado sea Dios. Venga por acá, pastora, dáselo a Giancarlo ahí que lo coja. Mi alma te adora, Jesús. Alabado sea Dios. Yo le dije que hay personas que necesitan milagros. Y la niña, mientras el Espíritu Santo lo usaba, ella habló de unos milagros que son evidentes y muchas veces son pasados por alto o menospreciados. Y Dios está actuando. Dios está actuando. ¿Cuántos lo creen que Dios está actuando? Para Dios no hay nada imposible, amado. Dios hace el imposible posible. Vamos a orar por esta familia, pastor. Venga por acá, Shiny, párate acá. Gloria al Todopoderoso. Oh, mi alma te adora, Jesús. Alabanzas a Cristo. Te adora mi alma, mi Señor. Padre, te doy la gloria. Te doy gracias por esta familia. Esta familia que tú pusiste el deseo en su corazón de hoy llegar a tu casa. Porque tú habías preparado todo desde un principio. Preparaste a esa niña con ese mensaje, con esa palabra, para hacerle entender a este pueblo y a los que nos oirían y a todos los que oímos, de que todavía tú haces milagros. Porque la fe viene por el oír tu palabra, y tu palabra nos ha dado esa fe para creer que hoy podemos recibir ese milagro. Porque tú eres el Dios que hace lo imposible posible. Y no limitamos tu poder. Creemos que el tiempo, los milagros no ha pasado. Ellos han venido buscando algo de ti. Y yo te suplico, Dios, yo ruego a ti, Padre mío, que ellos no salgan como entraron, sino que ellos reciban en esta noche lo que han venido a buscar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque nada hay imposible para ti. Tú eres el que rompe cadenas. Tú eres el que liberta. Eres el que sana. Eres el que salva. Eres el que transforma en esta hora maravillosa. Yo te pido por ello, Dios, que tú perfecciones la obra. Perfecciona la obra en esta familia. Perfecciona la obra en esta casa, Padre. Perfecciónala, Dios amado. Fortalécelos, ayúdalos, Dios mío. No permita que el enemigo gane ventaja alguna sobre ellos. No permita que las fuerzas del mal gane ventaja alguna sobre ellos, Dios. Sino que ellos se mantengan firmes, constantes, aferrados a ti, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira esta mujer, Dios. Esa carga pesada que ella trae. Que ella hoy pueda soltarla. ¡Ey! Basai.
Echa tu carga sobre mí, mujer, te dice el Señor, y yo te sustentaré. No dejaré para siempre. Cuidado ahí. Caído al justo. Sanay, alaba soja. Cuidado ahí que está bajo la unción ahí, pastora. Basay. Ore ahí por ella, pastor, en el suelo. Ore por ella ahí. Oh, mi alma adora tu nombre, Jehová. ¿Cuántos se atreven a darle la gloria a Dios? ¿Cuántos se atreven a darle gloria a Dios? Ay, todavía Dios hace milagros, todavía Dios hace milagros. Dios está haciendo una obra en esta mujer mientras estás ahí. ¿Cuántos lo creen con nosotros? Esto Dios lo permite para los incrédulos, porque hay gente incrédula, amado, aún en medio del pueblo. Pasó en Israel. Vieron milagros, vieron la columna de nube, vieron la columna de fuego, vieron el maná que caía del cielo, vieron la peña que brotó agua, vieron el mar abrirse, vieron ser librados por mano poderosa de Dios de Egipto, y aún así no pudieron entrar a la tierra prometida, porque escucharon lo negativo. Es imposible, no se puede. Están más capacitados, están más armados, tienen sus ciudades amuralladas, son gigantes, no los podemos vencer. Pero dos hombres mantuvieron la fe, llamados Caleb y Josué, y uno de ellos dijo: no lo vamos a comer como pan. ¿Dónde están esos guerreros que lo dicen aquí? Estoy en medio de una situación difícil, pastor, pero sé que Dios me dará la victoria. Ay, 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 Dios mío, sé que Dios, oh gloria, Sanei, sé que Dios me dará la victoria. Dios mío, te amo. Dale un abrazo fuerte, pastora. Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. A tu nombre daremos gloria para siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sierva. Gracias por esta iglesia amada. Gracias por este grupo de hermanos que hoy separaron el día para llegar a tu casa a darte gloria, honra y adoración. Yo te pido que nadie salga como entró, sino que todos salgan marcados, llenos con tu espíritu y tu palabra cada día, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira a todos los que estuvieron en vivo, Dios amado. Yo te pido por cada uno de ellos, Jehová, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, Dios Todopoderoso. Que tú le impartas fuerza y salud allí donde ellos se encuentran. Allí en sus casas, Dios amado. Allí en sus hogares. Yo te pido que tú le des la fuerza en esta hora, Dios mío, amado Dios. A todos los que nos ven, Padre, que ellos puedan recibir, Dios mío, fuerza, salud y sobre todo que cumplas tu propósito en ellos, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te daremos a ti, Padre. Le daremos siempre la gloria a ti. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Así como nos hablaste en esta noche, retendremos tu palabra y la guardaremos, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. A su nombre. A su nombre, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que estuvieron en vivo. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros en esta hora maravillosa.